tengan a la mano su cuaderno. La tengan a la mano su cuaderno que están usando, en la clase. Alguna de ustedes ya me mandaron su tarea, yo ya la tengo, pero hoy vamos a discutir esa tarea. ¿Por qué? Porque este domingo vamos a una prueba. Entonces necesito que verifiquemos eso, ¿verdad? Ok, de lo que ha quedado de tarea, ¿tienen alguna duda? Pregunto, ¿de las tareas que han quedado, tienen alguna duda? Sí, profe. Yo tengo dudas. ¿Qué parte? Yo creo que es en la primera tarea que envió. Ajá. Sobre de la tabla de verdad. De las tablas de verdad, ¿correcto? Sí, a esos ejercicios yo no les entendí, no sé cómo, no les entendía eso. Bien. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es cómo construir una tabla de verdad. Entonces, ¿cómo hago yo para construir una tabla de verdad? No es complicado, ¿verdad? No es complicado construir una tabla de verdad, pero hay que seguir pasos. No sé si ustedes en la tarea que quedó, porque había quedado una tarea antes, que la tarea era que ustedes investigaran cómo construir una tabla de verdad, nada más. ¿Hicieron esa parte? Pues esa es Dice a la que yo investigar y no la escribir en su, entiendo y no la he hecho. dice investigar y escribir en su cuaderno qué son las tablas de verdad. Ojo, primero eso, la definición. No sé si la tienen, tienen esa parte, porque si no la tienen, se lo voy a editar para que todos tengan lo mismo. Y así ustedes tengan el Sí, contenido profe. que es. Porque las tablas de verdad nos sirven para lo que viene en lógica simbólica. Ok, no sé si ustedes estuvieron en la primera clase, Liz y Tami. No, yo no. Ok, Tami, ¿usted estuvo en la primera clase? Donde nosotros Sí, hablábamos de es solo, proposiciones, de lo que era una proposición sí, simple y lo que era una proposición compuesta. sí, profe. ¿Sí? Ok. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de eso, solo para recordar. Una proposición simple es una oración normal. Por ejemplo, decir el perro es blanco. Esa es una oración. También puede ser una proposición. Y es una proposición, una oración que expresa algo. Digamos, si yo estoy diciendo el perro es blanco, estoy expresando que el perro es blanco, ¿verdad? Y esa oración va a tener una característica. ¿Cuál es? Que puede ser verdadera o que puede ser falsa. Entonces, una proposición es un enunciado u oración, si lo quieren copiar. Una proposición es un enunciado u oración que expresa algo, sobre lo cual se puede decir si es verdadero o falso. Si es verdadero o falso. Pero no verdadero y falso a la vez.
Eso es una proposición. Ahora, ¿qué tipo de proposiciones hay? Existen dos tipos de proposiciones que son las que vamos a ver durante toda esta clase, que son proposiciones simples o atómicas y las proposiciones moleculares o compuestas. Solo hay dos tipos de proposiciones, atómicas o simples y moleculares o compuestas. Entonces, una proposición atómica o simple es aquella en su forma más simple, ¿verdad? Es aquella en su forma más simple. Hola. Una proposición simple o compuesta es aquella en su forma más simple sin términos de enlace. Sin términos de enlace. Y una proposición molecular o compuesta es aquella donde se juntan una o varias proposiciones atómicas. Donde se juntan una o varias proposiciones atómicas con un término de enlace o conectivo. Con un término de enlace o conectivo. Ok, ¿ya copiaron esa parte? Sí, creo. Bien, ahora vamos aquí en estas dos definiciones hablamos de conectivos. Entonces nosotros tenemos que saber qué son esos conectivos y cuáles son esos conectivos, ¿verdad? Entonces, si lo quieren poner como subtema o como subtítulo, sería términos de enlace. Términos de enlace. Son palabras que se utilizan para enlazar o conectar proposiciones simples. Para formar proposiciones compuestas. Para formar proposiciones compuestas. Ok, ahora, ¿cuáles son esos conectivos lógicos? Bien, voy a ir aquí. Voy a compartir la pizarra. Ustedes me dicen si lo pueden ver. ¿La pueden ver ahí? ¿Ven un espacio en blanco con un lapicito que se mueve?
Sí. Sí, ok. Entonces, ¿cuáles son esos conectivos lógicos? Son los siguientes. Este sería el primero. Y. En la Y, ¿verdad? O la Y para nosotros, y ese es el primer conector lógico. El otro es O. El otro es no. Este es otro conector. Esto es lo mismo que dio la vez pasada, ¿verdad? Ajá, sí. Los conectores lógicos, Los conectores lógicos, el correcto. conector, el símbolo y todo eso. Sí. Solo lo estoy recordando porque de esto viene la prueba. Entonces este sería el sí entonces. Y el último sería el sí y solo sí. Sí y solo sí. Estos son los conectores que así como lo definimos nosotros, vienen como palabras, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos como palabras, pero estos hay que escribirlos como un símbolo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el símbolo de la I? El símbolo de la I es algo como esto, ¿verdad? Es algo, Una V para abajo. ajá, es como una V, pero para abajo, eso. ¿Cuál sería el símbolo de la O? Sería una V para arriba, nada más. Sería esto. ¿Cuál sería el símbolo del no? El símbolo del no sería algo como esto. Así. Ahora voy a dibujarlo mejor, tal vez me sale mejor aquí. Sería algo como esto. Ese es el símbolo del no. Voy a hacer más cerca de aquí para que se identifique. Este es el símbolo. Como el símbolo que tiene arriba la ñ, ese es el símbolo del no. Aquí las letras me salen raro porque estoy escribiendo con el mouse. Créanme, no es tan fácil. Entonces, este sería el símbolo del no. ¿Cuál sería el símbolo del sí entonces? El símbolo del sí entonces es una flecha. Este. ¿Cuál sería el símbolo del sí y solo sí? El símbolo de sí y solo sí sería este. Una flecha doble, ¿verdad? Entonces, esos son los conectores lógicos y esos son sus símbolos. Ahora, ¿cómo uso esto yo? Era lo que veíamos en la clase pasada. Que nosotros teníamos una oración que estaba en palabras y la podíamos convertir a símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener una proposición que sería X es mayor que 5. ¿Cómo nosotros escribiríamos esa proposición en símbolos? Sería X es mayor que 5. Esta es la proposición. ¿Cómo lo hago en símbolos? Bien, lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Tengo que elegir una letra minúscula. Normalmente se usan letras minúsculas. Entonces, yo puedo decir una letra minúscula P y que todo esto, toda esta proposición sea P. ¿Verdad? Que toda esta proposición sea P. Entonces, todo esto que está acá es P. Ahí, si ustedes ven, ahí no hay símbolos, o sea, ahí no hay conectores, ahí no hay un I, ahí no hay un O, ahí no hay un no, no hay un sí, entonces tampoco hay un sí, solo sí. Entonces, para simbolizar esa proposición que está ahí, nada más escribo P, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo digo? ¿Qué pasa si yo digo una proposición diferente, una proposición como esta? Por ejemplo, los números 5, 7, 9 no son pares.
Los números 5, 7, 9 no son pares. Lo voy a escribir acá. Los números 5, 7, 9 no son pares. Ok, primero, ¿esta es una proposición? Primero identifico eso. ¿Será esta una proposición? ¿Qué dicen ustedes? Eso no es proposición. Pregunto. Sí, que sí es. Sí es una proposición, ¿verdad? Sí. Ahora, recuerden que una proposición nada más puede ser verdadera o falsa. En este caso, ¿qué valor de verdad creen ustedes que tiene esa proposición? ¿Es verdadera o es falsa? ¿Qué dicen Que ustedes? es verdadera. Es verdadera, ¿verdad? Porque 5, 7 y 9 no son pares. Ahora, Ujú. si yo quiero simbolizar esto, ¿cómo lo simbolizo? ¿Cómo creen ustedes que sería una simbolización? Ojo, aquí sí lleva un conector lógico. ¿Cuál es el conector lógico que lleva? No. Es el conector lógico que lleva ahí. Entonces, ¿cómo lo harían? Usaría el símbolo de no. Ajá. Tengo que escribir el símbolo de no. Perfecto. Tengo que escribir esto aquí. Pero me hace falta algo. Me hace falta que estoy negando. Ojo, estos sirven para unir proposiciones, ¿verdad? Entonces me hace falta decir qué estoy negando. En otras palabras, me hace falta una letra minúscula. Por ejemplo, una letra como Q. Voy a escribir Q minúscula aquí. Entonces, estoy negando Q. Estoy diciendo no Q. Por lo tanto, Q, ¿quién es? Q es los números 5, 7, 9 son pares. Ese sería Q. Entonces, todo esto sería Q. Esto de aquí. Todo esto de aquí sería Q. ¿Y quién es no Q? No Q sería esto. Los números 5 y 7 no son pares. No sé si se entiende ahí. Q es los números 5 y 7, los números 5, 7 y 9 son pares. ¿Quién es no Q? Los números 5, 7 y 9 no son pares. ¿Se entiende? Esto es en cuanto a la negación. La negación siempre va a ir aquí. El no siempre va a ir al principio. Aunque el no vaya al principio, estoy negando Q. Porque acá en este yo estoy diciendo los números 5, 7 y 9 son pares. Ese es Q. La negación de Q sería los números 5, 7 y 9 no son pares. ¿Se entiende esa parte? ¿O no se logra entender? No, profe. Más o menos, ¿no? ¿Por qué no pondría P? ¿Por qué no pondría? La letra P. Ah, para cambiar. No siempre voy a usar P. Puedo usar cualquier otra letra. Generalmente las que se usan son P, y Q y R. Pero no siempre van a ser esas. También puedo usar A, también puedo usar B. Siempre y cuando sea una letra minúscula. ¿Por qué? Porque las letras mayúsculas, que vamos a ver más adelante, las ocupamos para otra cosa. Pero en este caso siempre va a ser una letra minúscula. Ojo. Hay libros, o si ustedes buscan información en internet, en Google o en YouTube, van a ver de que no siempre acostumbra a usar letra minúscula. También se puede usar letra mayúscula. Pero aquí usar Q es nada más para diferenciar, porque P ya dijimos que es X es mayor que 5. Entonces no puedo tener otra P porque aquí ya tengo una P. Entonces Q es los números 5 y 7 y 9 son pares.
No Q sería los números 5, 7 y 9 no son pares. ¿Se entendió más o menos eso? Sí. Ahora, si yo escribo esto, si X es menor y X es menor que 3, vamos a verlo porque no me va a caer. Si X es menor que 3, entonces es menor que 4. Ok, aquí no estoy comprobando si esto es cierto o no. Así como lo leo, yo sé que es cierto, pero ojo, no estoy comprobando si es cierto o no. Lo único que estoy comprobando es cómo convertirlo al lenguaje simbólico, ¿verdad? Eso es lo único que estoy haciendo. ¿Cómo convertirlo al lenguaje simbólico? Ok, esto, al igual que la Q de aquí, que el no Q es una proposición molecular. ¿Por qué molecular? Molecular es lo mismo que decir compuesta. Es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos proposiciones simples. ¿Cuáles serían esas dos proposiciones simples? X es menor que 3 y X es menor que 4. Ojo con esto, ojo con esto. En el lenguaje normal, como nosotros hablamos, nosotros podemos decir, la silla es blanca y grande, ¿sí? Y nosotros entendemos, esa silla es blanca y es grande, ¿verdad? Pero para poder usarlo en lógica simbólica, yo tengo que decir, la silla es blanca y la silla es grande. ¿Por qué? Porque ahí se diferencia bien que tengo dos proposiciones. Estoy hablando del mismo objeto, pero estoy usando dos proposiciones simples diferentes. La silla es blanca es una y la silla grande es otra proposición, ¿verdad? Entonces ahí tengo las dos proposiciones. Entonces, en este caso, yo puedo decir que esta parte sería P y que esta parte sería Q. O vamos a usar otras letras, porque aquí ya usamos P. Vamos a usar otras letras. Aquí vamos a escribir que esta sería R. Y aquí vamos a escribir que este sería S. Minúscula ambas, ¿no? R y S. Ahora, si nosotros lo escribimos aparte, yo puedo decir que R es X es menor que 3. ¿Y S quién es? S es X es menor que 4. Ahí tengo esas dos. R es X es menor que 3 y S es X es menor que 4. ¿Sí? Ahora, las está uniendo un conector lógico. ¿Qué conector lógico las está uniendo? Vamos a ver si lo identifican. No, no tiene. No tiene. Dice, si X es menor que 3, entonces es menor que 4. Ay, sí, 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 sí tiene. ¿Cuál Flecha. sería? Es la flecha. Esta, ¿verdad? Sí, entonces. Entonces, Sí. escribimos una flecha aquí. ¿Verdad? Y si nosotros lo vamos a escribir esto, lo vamos a escribir más sencillo todavía, entonces hacemos lo siguiente, o sea, para no complicarme, ¿no? Porque ahí se ve muy separado. Entonces, lo que hacemos es esto, RS, y aquí le dibujo la flecha. ¿Y cómo lo leo esto en lenguaje simbólico? En lenguaje simbólico yo lo leo R, si entonces, si R, entonces S. Así lo leo. Si R, entonces S. ¿Ya se entiende mejor ahí? Tengo que ser capaz de diferenciar
tengo que ser capaz de diferenciar cuáles son las proposiciones para poder traducir de un lenguaje normal a un lenguaje simbólico, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que estoy aprendiendo es otro idioma. Estoy aprendiendo un lenguaje de símbolos, nada más que son lenguajes de símbolos matemáticos. Como se los decía en la clase anterior, esto no lo plantearon los matemáticos, quien lo planteó fueron los filósofos. ¿Para qué? Para hacer la comprensión aún más fácil, ¿verdad? Entonces dice, si x es menor que 3, entonces es menor que 4. Primer paso, identificar cuáles son las proporciones simples. X es menor que 3, sería R, y S sería X es menor que 4. Como yo veo que lleva un sí y un entonces yo lo escribo como R, si R, entonces S. Y así se lee esta parte. Si R, entonces S. ¿Verdad? ¿Se entendió ese ejercicio? Ese ejercicio ya lleva más... Ya lleva más análisis. ¿Verdad? Ahora, les voy a escribir esto acá y ustedes me lo traducen en lenguaje simbólico. Dice, ¿cómo? Ay, es que está en clase, pa. Sí, está en clase. Dice, ¿cómo espinacas y estoy fuerte? Ok. Traduzcan esto, por favor, en lenguaje simbólico. Primer paso, identificar cuáles son las proposiciones. ¿Cuáles serían las proposiciones? Primero, ¿cuántas hay? Como espinacas y sería, digamos, P. P, ok. Ajá. Estoy fuerte sería Q, digamos. Ajá. Ese sería P. Y Q sería Estoy fuerte. estoy fuerte. ¿De acuerdo, Tami, con esta? ¿Con lo que su compañera dice? ¿Tami? Entonces, no importa qué letra ponga, R, S, Q, P, no importa. No. Como ahí en la pizarra ya no tengo P y Q, entonces ya no importa, ¿verdad? Es más, no necesariamente tengo que usar esas letras P y Q, también puedo usar A, B, C, D, las que yo quiera, ¿verdad? Siempre y cuando sean minúsculas, ¿verdad? Siempre y cuando sean minúsculas. Entonces tengo P como espinacas, Q estoy fuerte. ¿Cómo sería en lenguaje simbólico esta proposición compuesta? Esta de aquí, como espinacas y estoy fuerte. Sí, P es como espinacas y Q es estoy fuerte. ¿Cómo sería en lenguaje simbólico? El conector es B, V. Ajá. Sí, Ajá. ¿verdad? Solo que aquí yo me equivoqué. Yo aquí tengo un error. La O es la B. Al principio lo había escrito primero, pero cuando lo escribí aquí lo escribí mal. Aquí es V. Y aquí va para abajo. Ahí. Ahora sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Lo voy a escribir acá abajo. Y voy a escribir P. Voy a separarlo porque va un conector lógico. Y aquí iría mejor lo dibujo aquí. Iría P y Q. Iría P y Q.
¿verdad? Así sería. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy traduciendo del lenguaje normal, el que nosotros hablamos o escribimos, a lenguaje simbólico, ¿verdad? ¿Usando qué? Usando proposiciones simples, convirtiéndolas en proposiciones compuestas y usando los símbolos de los conectores lógicos que vamos a estudiar. Existen más que eso, pero nosotros nos vamos a centrar en estos 5 que son los más importantes, ¿verdad? Ahora, vamos a la parte de tablas de verdad. ¿Cómo construir una tabla de verdad? Entonces, para esto, necesito que me ayuden copiando, por favor. En realidad es muy fácil construir una tabla de verdad, ¿verdad? No es cosa del otro mundo. Bien, para construir una tabla de verdad, para construir una tabla de verdad se necesitan los siguientes pasos. Paso número 1. Paso número 1. Definir el número de filas que va a tener la tabla de verdad. Paso número 1, definir el número de filas que tiene la tabla de verdad. Y se calcula mediante la expresión 2 a la n. Y se calcula mediante la expresión 2 a la n. Y se calcula mediante la expresión 2 a la n. O sea, esto. 2 a la n. ¿Verdad? ¿Qué significa? Que si solo tengo una proposición, ¿de qué va a depender n? N va a ser el número de proposiciones. N es el número de proposiciones. Voy a escribir acá. N es el número de proposiciones. Entonces, si solo tengo una proposición, nos queda 2 a la 1. ¿Y cuánto es 2 a la 1? 2. Si tengo dos proposiciones, nos queda 2 a la 2. ¿Y 2 a la 2 cuánto es? 4. Si tengo 3 proposiciones, nos queda 2 a la 3. ¿Y cuánto es 2 a la 3? 8. Si tengo 4 proposiciones, sería 2 a la 4. ¿Y 2 a la 4 cuánto es? 16. ¿Verdad? Entonces, ese es el primer paso para construir una tabla de verdad. El segundo paso es identificar el conector lógico de la proposición compuesta. El segundo paso es identificar el conector lógico de una proposición compuesta. ¿Verdad? Ahora, vamos a probar algo. Si yo tengo esta proposición, yo tengo esta P o Q. P o Q. Ok. ¿Cuántas proposiciones tengo? 2. 2. Correcto. ¿Cuántas filas tengo que tener? ¿Cuántas filas tengo que tener?
Porque esto me sirve para saber cuántas filas voy a hacerle a la tabla. Pregunto, ¿cuántas filas tengo que tener? Ahí escribo P y Q. Entonces, como es P y Q y estoy aplicando esta fórmula, entonces tengo que escribir 2 a la 2. ¿Y 2 a la 2 cuánto es? 4. Quiere decir que tengo que tener 4 filas. Son 1, sería 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? 4 filas. Ahí están las 4 filas. Ahora, ¿qué voy a escribir en la última columna? ¿Qué voy a escribir aquí? Aquí en esta última columna, voy a volver a escribir esto. Aquí tengo que escribir P en la primera columna. En la segunda columna tengo que escribir Q. Y en esta columna tengo que escribir P o Q en la última columna. Ahí, P o Q, ¿verdad? Así tiene que ir. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo aquí? ¿Qué va a ir aquí? Veamos. Cuando yo tengo dos proposiciones, la primera tiene que ir de esta forma, ¿verdad? Y ojo, esta vez no significa que eso, esta vez significa que es verdadero, ¿verdad? Esta vez de aquí, lo voy a hacer de otro color. Lo voy a hacer acá. Voy a hacer que esta es verdadera, ¿verdad? Está de ese color. Esta también será verdadera. Y ahora vienen los valores falsos. Acá sería falso. Y acá también sería falso. Lo que estoy haciendo es construyendo la tabla de verdad para esa proposición, P o Q. Primero tengo que saber los valores de verdad de cada una de las proposiciones, ¿verdad? Bien, niñas, se me está acabando el tiempo, tengo menos de 1 minuto. Entonces, sí me gustaría que hiciéramos otra clase. ¿Pueden el viernes? Sí, Sí, no sé si a esta hora o más temprano. Más temprano. Sí, pero ahorita ya me estoy durmiendo. Entonces, no sé si quieren que hagamos la clase más temprano ¿A qué hora empezamos? A las 9. Si lo hacemos a las 8 o a las 6. a las Para mí 8. está bien. Tami, usted dice a las 6. Lizzie dice a las 8. Y a las 7 no puedo porque ya tengo una clase programada con acelerado. A las 8, pues. A las 8. O a las... A las 6.